Vito, que lo que están haciendo es lo que hay que hacer, que es pararte los pies, porque tú haces esto con tanta chulería. Está ella para hablar de chulería. Es increíble, se proyectan todo el puto tiempo, macho. Porque tienes impunidad. ¿Y quién te da impunidad? La gente que tiene poder en España. La gente con poder en España. Esta tía se cree que sigue en el 15M en las plazas. Que se te tiene que acabar la chulería, que se te tiene que acabar la impunidad. Que es lo que os pasa a los fachas últimamente, que estáis muy crecidos. Yo estoy acreditada aquí, señora Montero, la que no está presentada es usted. Lo que tiene que ocurrir que deje de impedirle a la gente su vida normal y de tener asustado a todo el mundo. Es que me parece una cosa... Tener asustado a todo el mundo, pero ¿tú has visto a Vito? ¿Tú has visto la pinta de Cayetano que tiene? O a lo mejor te asusta las preguntas que hace. ¡Ajá! A finales de febrero tuvo lugar un suceso que podría cambiar por completo el orden geopolítico mundial, además de sumir al mundo en una profundísima recesión. Me refiero, como no, al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero España es diferente, amigos. Spain is different, como decía el antiguo eslogan. Mientras el mundo temblaba hasta sus cimientos, nosotros estábamos totalmente a nuestra bola con el circo de Vito Quiles y Sara Santaolalla. De hecho, ya lo califiqué como tal, en el programa que hubo a finales del 25. Al fin y al cabo, tanto Sara Santaolalla como Vito Quiles son productos de la polarización. Estaban destinados a enfrentarse. Son dos caras de la misma moneda. Una progre y otro facha. Si en este formato del salseo, de las peleas y de los insultos zafios, esta gente no existiría. No tendrían cabida, simplemente. Al fin y al cabo, el Sálvame, la prensa del corazón más decadente y alienante, se expandió como un tumor, como un cáncer, hasta la prensa deportiva, concretamente futbolística, y de esta saltó a la política. Primero en los platós y luego a todo lo que le rodea, desde la calle hasta las salas plenarias del Congreso. A pesar de todo, jamás pensé que veríamos un crossover tan bochornoso como el que terminó sucediendo. Solo 2 días después de la agresión al país persa, tuvo lugar una agresión, esta entre comillas, de Sara Santaolalla por parte de Vito Quiles. O por lo menos así lo denunció. Salió con el cabestrillo diciendo que los fascistas le habían agredido, que esto no se podía permitir, que tal, que cual. En fin, interpuso una denuncia que fue desestimada. Pero esto fue una conspiración fascista de los jueces, un complot de los jueces con Vito Quiles, o quizá fue otra cosa. Miremos las imágenes y juzgad vosotros mismos. Bueno, en la versión audio va a ser imposible que lo veáis, pero bueno, os lo iré describiendo para que sepáis lo que está pasando exactamente. Sara, otro acto. Aquí estamos viendo a Sara Santaolalla rodeada de mucha gente y con el reportero de EDATV preguntándola. No vea con sus matones, ¿no? No vea con sus... Aparece Vito Quiles y algo sucede. Ha sido muy rápido, vamos a verlo a cámara lenta. Vemos que empujan a Vito Quiles. En efecto, un gorila, un guardaespaldas, le empuja. Y este, sin querer, empuja a una compañera, amiga o lo que sea de Sara Santaolalla. Y esta, por efecto dominó, golpea o empuja a Sara Santaolalla. Sara, no vea con sus matones, ¿no, Sara? Un momento, ese tipo, más que guardaespaldas, parece a Facu Díaz. Por el pelo, las gafas, su constitución rechoncha. No creo que sea él, pero se parece bastante a Facu Díaz. No creo que sea un guardaespaldas realmente, aunque quién sabe. Bueno, ya lo estáis viendo o escuchando. Todo eso ha pasado y Sara de Santaolalla diciendo ¡me están pegando! ¡Me están pegando! ¡Oye! ¡Oye! Y unos charos ahí diciendo ¡acoso! ¡Acoso! Cuentismo máximo. Esto en el fútbol sería una tarjeta roja por mentir al árbitro, básicamente. Es increíble, de verdad. Bueno, eso de la roja es relativo porque tiene que tener un amarilla antes, pero bueno, entendéis la analogía. El hecho sí es tan estúpido, tan de película de idiocracia, que siento como mi propio CI está bajando por momentos. Es terrible, de verdad, increíble. Sinceramente, siento vergüenza hablar de esto. Estoy rebajando muchísimo el tono de este podcast solo con mencionarlo. Pero es que es importante, aunque no lo parezca. No solo porque esto condiciona el debate público, sino porque sirve para que la izquierda interseccional se quite la careta un poco más. Y tenemos que estar ahí para ponerles en evidencia. Y nos guste o no, Vito Quiles, con todo lo follonero que es, este sí que es follonero y no el de la sexta, es el que ahora mismo, uno de los que más, está poniendo a las claras las contradicciones y las miserias de estos malditos burócratas. De modo que, por mucho que me pese, tengo que hablar de él y de toda esta pantomima, todo este follón que se monta en torno a él.
Así que nada, vamos a ver otro en el cual Podemos queda, y concretamente Irene Montero, como la más absoluta mierda. Porque no ha dicho nada de la mujer que ha sido asesinada por un magrebí en Esplugues de Llobregat, señora Montero. Para empezar, esta pregunta, aunque está formulada de aquella manera, es de interés público. Ha habido una oleada de apuñalamientos y de agresiones últimamente bastante elevada. De hecho, hubo nada más y nada menos que 5 apuñalamientos en 48 horas. Algunos de ellos al grito de "Alá es grande". Es decir, que aunque los hombres estos supuestamente estén mal de la cabeza, según dicen, tengan tal, hay un móvil ideológico, religioso, político. Esto, en otros contextos y con otros colectivos, sería delito de odio, ola reaccionaria, auge del fanatismo cristiano. De hecho, los progres ahora mismo están en plena ofensiva contra los predicadores evangélicos, los cuales han aumentado su actividad. De hecho, se abre un templo evangelista cada 4 días. Lo cual es una barbaridad. Pero es consecuencia de la inmigración masiva que ellos defienden. Viene mucha, pero que mucha población de Hispanoamérica, la cual está muy influenciada por el evangelismo, y claro, ¿cómo no vas a esperar que el cambio demográfico que inevitablemente trae este proceso no traiga un cambio cultural paralelo a este? Pues nada, comeos con patata las iglesias evangélicas. Igual que las mezquitas pagadas por Arabia Saudí y Marruecos, de las que no os quejáis. Los progres parecen que se han caído de un guindo ahora de repente con este tema, pero es lo que trae, como digo, la transformación radical de la sociedad. Hay una desestructuración, una atomización, y esto afecta mucho, por supuesto, a Madrid, pero también a los pueblos. A los pueblos les está haciendo polvo, porque allí al menos tenían una estructura comunitaria, todavía. Mientras que en las ciudades, pues hombre, ya sabemos que son más disgregadas, más atomizadas, más individualizadas, pero los pueblos quedaba eso, y ahora en los sitios donde hay una gran agricultura con población inmigrante, con mano de obra inmigrante, como es Andalucía o Murcia, se está notando muchísimo toda esta desestructuración de las sociedades rurales. Pero bueno, ese es otro tema que da para mucho. De todas maneras, para Podemos es que ni siquiera ya lo ven en clave de género, y en esto tiene razón Vito Quiles. De hecho, recordemos el kiosquero de Podemos, el D'Artagnan de Podemos, lo que dijo en 4. En primer lugar, comentarios sexualizados cuando la propia María ha reconocido que no entendía el idioma, con lo cual si no entiende el idioma difícilmente podría saber que decían cosas groseras y Pablo, que el contenido era sexual femenino, si no entendía el idioma. ¿Qué os parece? Estos son los artífices de la ley solo sí es sí. Se supone que no solamente importan las palabras, sino los hechos, los actos. Pero no, aquí fingen demencia y dicen, ¿cómo sabes tú que te estaban acosando? Es vergonzoso. Luego intenta recoger cable cuando se lo afean, pero es que es lo que es. Para la interseccionalidad, la mujer está en el penúltimo escalafón. Los últimos somos los hombres blancos, heteros también. Luego vendrían las mujeres, luego los trans, y aún más por encima de los trans, el lumpen racializado. Pero bueno, esto ya lo he dicho yo muchas veces, de modo que no me pilla por sorpresa. Prosigamos. A ver, lo primero, por saber, ¿esto es atención a medios o paga el PP, Vito? ¿Qué? Aquí, bueno, aparte de la chulería que muestra, que es repugnante con todas las letras, tenemos a un cargo público pidiendo cuentas a un ciudadano común, porque Vito Quiles no deja de ser un ciudadano común. ¿Qué más te da a ti quien le pague? Vito Quiles te paga a ti el sueldo con sus impuestos, igual que todos nosotros, tanto directos como indirectos. Y que no son pocos, Irene, más de 100.000 euros al año, y un chalecito en Galapagar que tienes ahora. Esto me parece de distopía, y es algo que hace Irene Montero constantemente, señalando a los influencers, a gente que al final, por mucha fama que tengan, entre comillas, en las redes, son gente de a pie. Y esta gente que ha ocupado ministerios, Irene Montero fue ministra, Pablo Iglesias fue vicepresidente del gobierno, algunos tienen su culo puestos en las instituciones europeas y españolas. ¿Se atreven a señalar a gente de a pie? A Ricky Edit, el canal de Pablo Iglesias, le puso una guillotina en su portada de uno de sus programas que no voy a promocionar. Un ex vicepresidente del gobierno. ¿Os dais cuenta de lo grave que es esto? Por mucho que se normalice, yo lo siento mucho, pero siempre lo voy a ver como una auténtica distopía. Es que quiero atender a los medios. Sí, estoy aquí como medio, señora Montero. Celebro saludarla, por cierto. ¿Qué te paga el PP? No, a usted le paga Maduro, que es mucho más preocupante.
Ya hablaré más tarde sobre quién paga a Vito Quiles, pero el propio Vito tiene razón en señalar quién paga a Pablo Iglesias, a Irene Montero y compañía. Yo no sé si ahora le paga Maduro algo a Pablo Iglesias y a Podemos en general, pero en el pasado Pablo Iglesias trabajó para la Fundación CEPS, la cual recordemos que era una consultoría que asesoraba a los gobiernos hispanoamericanos progresistas de la región, incluyendo al régimen bolivariano, que por cierto, hasta cierto punto podría hacerse paralelismos con el fascismo, represión feroz del movimiento obrero, una política ferramente anti-woke en el aborto, en el cambio de sexo, en el no matrimonio igualitario. Pasa igual que con China. Tanto China como Venezuela podrían equipararse hasta cierto punto al fascismo en algunas cosas, o al menos hacer ciertos paralelismos. Pero no, son amiguitos suyos. Y también recordemos que Pablo Iglesias tuvo un programa en Hispan TV, en el canal iraní. Pero bueno, Podemos estar llenísimo de incoherencias, así que prosigamos. Un trabajo, por favor. ¿Cuál es su declaración? ¿Estás a dónde? A la venerable orden ¿Para venir a tercera, meterse conmigo o a hacer una declaración? No, atender a los medios. Lo que pasa es que estás aquí interrumpiendo el No me trabajo. estoy interrumpiendo, la que empezó a atacarme es usted. Venerable orden tercera de San Francisco de Asís. Acaban de desahuciar a un pensionista ¿Por qué no ha de dicho nada del 67 asesinato de un magrebí a una joven en Esplugues de Llobregat? ¿Puedes, si quieres, ir para allá? Aquí Irene Montero está intentando instrumentalizar, como hace siempre, la cuestión de la vivienda. Los desahucios son un drama, desde luego. La vivienda es un problemón para las clases populares. Pero Podemos tener una no política de la vivienda. Les quieren decepcionar en general. Lo que hay que hacer es construir mucha vivienda social y vivienda en general. Y eso pasa por una reestructuración urbanística. Pero no. Ellos sacan pecho de que sea el pueblo, con las viviendas que les quedan, ganadas con el sudor de su frente, y los familiares de estos, en el caso de que sean ellos quienes los hayan ganado con ese trabajo de décadas, quienes tengan que pagar a aquellos inquilinos que no pueden hacerlo. Esto ya lo comenté en el programa anterior, o sea que tampoco voy a extenderme mucho, pero esto es política de austeridad, pura y dura. Ahorrar facturas al Estado, tanto en construcción de viviendas como en programas de reinserción para esas personas vulnerables. Hay quien dirá, no, pero está en nuestro programa, no sé qué, lo que tú digas. Pero a nivel práctico es eso lo que habéis conseguido. Y en vez de decir, esto no es nuestro modelo, sacáis pecho y llamáis rentistas a aquellos que están con el agua al cuello. Esa es la puñetera realidad. En realidad tenéis un chiringuito montado con vuestro pseudo sindicato de la vivienda para intentar rascar votos donde podáis. Esa es la puñetera realidad. Y ahora voy a hacer un pequeño salto porque entran en bucle y no es muy interesante. Y tengo que ahorrar tiempo. Hay una denuncia de Ione Belarra para expulsar a los espadristas como Bertrand Ndongo o Vito Quiles, que está aquí detrás de este congreso, y le quería preguntar su opinión. Es interesante cómo esta gente que reparte carnés de periodistas, que dicen, no, este no es un periodista, es un agitador de la ultraderecha, es un activista, no es un periodista, tengan a este personaje que está preguntando ahora, que es la pelele de Pablo Iglesias y Irene Montero, una reportera pintoresca que trabaja para Canal Red, y que repite el recetario del escuadrismo para referirse a Vito Quiles y a Ndongo. De hecho, lo siento mucho, pero no voy a resistirme a poner otro vídeo, en este caso de esta tipeja que tiene el micro de Canal Red. Esto es una especie de metareacción, pues he metido un montón de vídeos paralelos, pero es que quiero que veáis hasta qué punto tiene doble rasero esta gente. De la importancia de mantener un buen estado físico en el reporterismo, porque se te ve hiperventilar. Cuando vienes a por mí se te ve cansada. Y fue a un cursillo. Aquí está Pelele de Pablo Iglesias y Irene Montero, está también preguntándole por quién le paga. Pero en este caso, al ser reportera, por poco profesional que sea, sí está en su derecho de hacerlo. No como la puñetera burócrata de Irene Montero, que le pagan el sueldo los españoles y los europeos. Y además, está bien saber quiénes pagan a los medios de comunicación. Es un ejercicio de transparencia, a fin de cuentas. Yo ya lo he dicho, esta gente, Vito Quiles y compañía, tienen capital detrás. Nosotros, si fuésemos reporteros rojipardos, lo tendríamos mucho más complicado, puesto que no tendríamos equipos de abogados, no tendríamos empresas que indirectamente están detrás de EDATV y de estos periodistas. Ya lo dije, el sector del capital más parecido al capital nacional que no cotiza en bolsa, el grupo Eulen, a través de ciertas entidades, y por lo tanto nosotros no podríamos aguantar igualmente el chaparrón con respecto a demandas. Ya tampoco podríamos ir al Congreso por su maldita ley que hicieron, porque hace falta un mínimo de trabajadores. Es muy complicado trabajar por nuestra cuenta. Y ellos sí pueden porque tienen capital detrás, intereses de capital detrás. Además de que EDATV
aparte del capital privado que hemos dicho, también recibe subvenciones públicas por parte de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Eso quiere decir que ellos también viven de nuestros impuestos, incluyendo Vito Quiles. La hipocresía, como podéis ver, no solamente juega de un solo bando. Ambos bandos son hipócritas. Vamos, que a Vito Quiles le paga un gobierno del PP utilizando nuestros impuestos, y al mismo tiempo a Sara Santaolalla le paga un gobierno del PSOE con nuestros impuestos. Ya os he dicho que son dos caras de la misma moneda, y eso incluye también el tema monetario. Pero esto incluye también a Cadena SER, a El País, a todos los grandes medios e incluso a los influencers que van a los actos impulsados por el gobierno. O sea que no está diciendo nada que sea extraordinario o sea de otro planeta. Es algo que hacéis todos, izquierdas y derechas, todos. Dejad de tomarnos el pelo, por favor. Y tú trabajas para Canal Red, cuyo jefe, bueno, ya sabéis, ex vicepresidente de gobierno, era un ex líder de un partido político, sigue teniendo mucha influencia, por decirlo finamente, por no decir que es un cuasi, o quizás sin el cuasi, líder a la sombra del partido. O sea que, por favor, un poco de seriedad. Pero Isa, no, oye, me toques. Ojo, contacto físico aquí, ¿eh? Me estás agrediendo, por favor. Agresión, Begoña. Y las amigas karatecas de Begoña. Normal. Lo podía suponer, pero ahora ya lo sé. Váyate. Oye, Vaya. déjame entrar. Oye, por Vas a huir. favor. No, me voy a trabajar, que es lo que tú lo haces, lo que has hecho en tu vida. Y aquí se pone delante de la puerta para que no pueda pasar y le llama subnormal antes de eso. Dicen que lo que hace Vito Quiles es lo peor, es acoso, es violencia. Y no solamente es que hagan lo mismo, es que hacen la imagen que tienen proyectada de él. Son mucho más broncos y mucho más agresivos y casi agresores que él. Si Vito Quiles es un escuadrista, ¿esta gente qué es? En fin, su hipocresía no tiene límites. Sigamos con Irene Montero donde lo dejamos. Es que el problema que tenemos es que nos escandalizamos cuando hay acosadores como Vito Quiles, que está aquí presente, que por cierto aprovecho para reconocer a las amigas de Begoña, porque es que son las que están haciendo lo que hay que hacer, que es pararles los pies a estos acosadores, que es efectivamente las Vito Killers. Las Vito Killers, tiene la desvergüenza de decir. Antes de continuar con el asunto, veamos a qué se refiere con las amigas de Begoña. Y todo viene a raíz de esto. Dentro vídeo. Señora Gómez, ¿qué tal? ¿Usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos, señora Gómez? Bueno, para quienes no sepan de qué va esto, Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, está imputada por tráfico de influencias. La acusación popular, Manos Limpias, la conocida organización derechista, presentó denuncias por la presunta intervención directa en el rescate de Air Europa y en contratos a empresas vinculadas a un tal Barrabés. Luego saldrían otras acusaciones, como la presunta intervención directa también en el desarrollo de un software para la Complutense, además de otras cuestiones relacionadas con su círculo íntimo. La investigación todavía sigue su curso, todavía no se han desestimado todas las causas, pero el escándalo fue que hubo un intento de hacer una ley llamada coloquialmente Ley Begoña, puesto que pretendía restringir la acusación popular a la hora de presentar denuncias, lo cual es muy interesante porque la acusación popular siempre ha sido una bandera de la izquierda para supuestamente democratizar la justicia. ¿Cómo cambian las cosas? La investigación sigue en curso, por lo tanto, esta es una pregunta también de interés público, hecha de forma cacciosa, por supuesto, pero está en todo su derecho de preguntarla. ¿Se arrepiente? Oye, que me quitas mi móvil. Señora Gómez. Aquí se ve un forcejeo, cómo le intentan quitar el móvil. Se ve que están Begoña Gómez con sus amigas en una terraza. Y de hecho hay una foto de Vito Quiles gateando por la mesa de una terraza mientras intenta escapar de las colegas de Begoña que intentan agarrarle o pegarle o yo que sé lo que intentan hacer, lo cual es grotesco y demuestra hasta qué punto de ridículo hemos llegado en la vida política española. Es tremendo. Pero claro, esto se justifica con que hay gente que argumenta esto es una invasión de la intimidad, igual que cuando persiguió a Javier Ruiz hasta la puerta de su casa. ¿Es invasivo? Sí. Pero es que la prensa del corazón lleva haciéndolo de forma constante durante años. Es un asco, pero los paparazzi, la prensa del corazón siempre han estado ahí. Además de que no es intrusión, puesto que no entra en ningún sitio privado, ni entran en ningún lugar de acceso restringido. Preguntar a un personaje público en un lugar público, en sí,
No es algo que sea ilegal. ¿Usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos? Haber puesto una asesora con sueldo público, señora Gómez. Usted utilizó una asesora. Nos acercamos al clímax del vídeo. Vito Quiles está persiguiendo a Begoña Gómez, incluso ahora mismo está corriendo detrás de ella, mientras finge que está hablando por teléfono. Yo creo que no, tiene el teléfono pegado a la oreja y ya está. Y vemos que se están acercando una serie de personajes, no, un supuesto guardaespaldas que está en un segundo plano y las amigas de Begoña. A ver qué hacen. ¿Qué pagamos todos los españoles para sus negocios personales? ¿Se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente? Señora. Vemos como una de ellas está diciendo, quítate, que te quites, y está empezando a intentar sujetarle o empujarle. Gómez para hacer negocios. Quita esa mierda. Para. Que no me pegues. Vito, por favor, no te marques un Santa Olaya, que no te está pegando. Que no me pegues. Quita esa mierda. Para, hombre. Oye, policía. Para, Tú también, para. Para, tú también. ¿Eres tonto? Para. Pero que paréis, charos. Para. Para. ¿Pero qué hacéis? Pero que no me toquéis. Se va Begoña Gómez. Aquí Vito Quiles, en su foro interno, lo está gozando. Está en su salsa. Él vive del espectáculo, es un bufón, y está viendo que esto le va a proporcionar chorrocientas visitas y está frotándose las manos internamente. Y está echándole cuento, porque no es una agresión física ultraviolenta que te deje en el hospital, precisamente. Simplemente le sujetan por los hombros, intentan arrebatarle el móvil, pero no hay un daño físico real. Eso sí, esto es mucho más próximo a una agresión física de lo que Vito Quiles ha hecho jamás. Esto es un contacto físico directo, es una sujeción. Y además hay agresión verbal también, le llaman mierdas. Mientras que él mantuvo el tono profesional en todo momento, al menos hasta que le sujetaron y les empezó a llamar charos y tal. Pero al principio su tono era profesional. Yo soy Vito Quiles y las denuncio. Esto yo creo que, yo no sé si es denunciable, pero desde luego hay más material que lo de Santa Olaya y el empujón que no fue tal. Y es que es más, precisamente el denunciado por agresión fue Vito Quiles, el propio Vito Quiles. Una agresión cuya causa, de nuevo, fue archivada. Y es que la agresión denunciada no fue en los exteriores, sino en el propio local donde estaba Begoña Gómez con sus amigas. Y había cámaras, y los análisis de las cámaras concluyeron que no hubo agresión. Vemos otro punto de conexión con Santa Olaya, que son tan lerdas, o quizás están tan desesperadas, que denuncian cuando hay cámaras, y pueden ver que están mintiendo. Ya os digo que lo que le han hecho a Vito Quiles estas dos es más agresión que seguramente las imágenes del local, a las que no he tenido acceso, pero seguramente sea así. Es más, esto se lo llegan a hacer algún periodista de Canal Red y tienen artículos sobre la violencia fascista durante años. Y ya os digo yo que esto a un gorila de núcleo nacional no se lo hacen. A un verdadero escuadrista, a lo más parecido que hay un escuadrista ahora mismo, que son núcleo nacional, aparte de los antifas, de bucaneros y tal, no se lo hacen. Es que la sola idea de que sea escuadrista Vito Quiles es ridícula, de verdad. En cualquier caso, aquí en Montero está haciendo dos cosas. Primero, cerrar filas en torno a una figura pública vinculada al presidente del gobierno, que presuntamente tiene casos de corrupción detrás, y que posiblemente los tenga, ya veremos, no voy a aventurar nada por si es denunciable, pero con toda la inmundicia que rodea al gobierno, plausibles, por lo menos. Y segundo, está animando desde su postura de burócrata en Bruselas a que se agreda a ciudadanos comunes, a periodistas en este caso. Pero bueno, terminemos de una vez ya el vídeo de la personaje infame y vamos a pasar a otra cosa, porque si no... Vito, que lo que están haciendo es lo que hay que hacer, que es pararte los pies, porque tú haces esto con tanta chulería. Está ella para hablar de chulería. Es increíble, se proyectan todo el puto tiempo, macho. Porque tienes impunidad. ¿Y quién te da impunidad? La gente que tiene poder en España. La gente con poder en España. Esta tía se cree que sigue en el 15M en las plazas. Que se te tiene que acabar la chulería, que se te tiene que acabar la impunidad. Que es lo que os pasa a los fachas últimamente, que estáis muy crecidos. Yo estoy acreditada aquí, señora Montero, la que no está presentada es usted. Lo que tiene que ocurrir que deje de impedirle a la gente su vida normal y de tener asustado a todo el mundo. Es que me parece una cosa... Tener asustado a todo el mundo, pero ¿tú has visto a Vito? ¿Tú has visto la pinta de Cayetano que tiene? O a lo mejor te asusta las preguntas que hace. ¡Ajá! ¿Tienes algo que ocultar, Irene y compañía?
y tus colegas del gobierno con los que decís que sois ultracríticos, pero que siempre cerráis filas en torno a ellos? Porque jamás olvidaremos cómo tu marido en el medio CXT insultó a los periodistas de The Objective por empezar a airear los escándalos sexuales de Ábalos, que hace poco han salido a la superficie con toda su crudeza. Que se montaba orgías con 6 o 7 prostitutas, mientras todos estábamos encerrados por el coronavirus, y solamente podíamos salir, en caso de que pudiésemos, con mascarilla, mientras nuestros vecinos y familiares se enfermaban y morían. Ese tío se pegaba la gran vida, y tu jefe lo defendía. Decía que los periodistas eran coprófilos, y cosas así, los de The Objective. Coño, que Pablo Iglesias estaba más enfadado con El Español o con El Mundo, yo no me acuerdo, por publicar noticias de mal estado de las vías, en vez de con Óscar Puente, con exigir su cabeza por el mal estado de Renfe. Que antes del accidente de Adamuz se veía que las incidencias en el ferrocarril eran muy numerosas en esa zona, y en bastantes zonas en general. Que no puedo coger el Renfe sin que haya un retraso de media hora. Pues eso sois vosotros, aparentemente críticos, pero que siempre cerréis filas en torno a ellos. Siempre lo hacéis. Pero si salisteis a defender a Zapatero sin haber leído el auto, para luego recoger cable, panda de cenutrios. En fin, vamos a detenernos un instante en esto. Se le tiene que acabar la impunidad. Y enlacémoslo con lo que dijo su marido en la 1. Cuando ayer decía, y termino ya con esto, Cintora, decía Sara, Vito Quiles va a acabar en la cárcel. Me dieron ganas de contestarle, ojalá, compañera, pero es más probable que acabemos en la cárcel tú y yo con la judicatura que hay en este país. El golpe no viene desde fuera, el golpe está dentro. Con esto quería enlazar, con el discursito suyo de la impunidad. Para él y para todos los podemitas de mierda, si una sentencia no es la que a ellos les gustaría, es que todos los jueces están conspirando contra ellos y conspirando en favor de la ultraturbo derecha. Vamos a ver, las imágenes están claras, están clarísimas. No hubo agresión a Sara Santaolalla, así de sencillo. No la hubo. Así que haz dos cosas, Pablo Iglesias. Di a las claras que quieres juicios sumarios, juicios farsa, en los cuales la gente salga imputada por lo que a ti te dé la maldita y la real gana, o bien reconoce que estás tratando como idiotas a los espectadores y a tus votantes, que asumes que no tienen el bastante juicio crítico para que vean lo que sus ojos ven. Que fue una auténtica gilipollez y un puñetero montaje. Y te voy a decir más, Pablo Iglesias. Si Sara Santaolalla no es condenada por denuncia falsa, por la contradenuncia que puso Vito Quiles, o Begoña Gómez no es acusada de oficio por denuncia falsa, por la reciente nulidad que ha habido de su denuncia, igual sois vosotros los impunes, precisamente. Voy a ser claro. Lo que realmente revienta a la izquierda interseccional es que la derecha hoy sea tan poco violenta. Por lo menos mucho menos de lo que les gustaría a ellos que fuera. Esa izquierda interseccional ahora mismo necesita mártires, necesita agresiones, necesita víctimas, víctimas de verdad. Porque esta victimización, porque este discurso vacío, al final les hace quedar como llorones. Están diciendo, por favor, venid escuadristas, pegadnos. Llaman escuadrista a Vito Quiles porque en realidad en su fuero interno les encantaría que Vito Quiles fuese un escuadrista de verdad y les pegase de verdad. Pero es que eso no está sucediendo. ¿Hasta qué punto es así que tiene que inventarse una agresión de Vito Quiles que nunca ocurrió? Tuvo que fingir un llanto Sara Santaolalla para hacer ver al público que había sido salvajemente agredida. Esa es la situación actual de la izquierda interseccional, la izquierda realmente existente hoy. Si algún día Núcleo Nacional empieza a dar palos y se va de cacería, como hacían los neonazis antiguamente, los progres serán felices, porque por fin podrán justificar su existencia política, que ahora mismo están performando por completo. Y es que, como digo, necesitan mártires, y el muy idiota de Santiago Abascal casi se los pone en bandeja. Recordemos lo que sucedió en aquel mitin de Vox en Granada. Y por lo tanto, el jefe del dispositivo policial que asume las órdenes del delegado del gobierno tiene que saber que vamos a avanzar por esa calle inmediatamente hasta que se vayan y podamos desarrollar este acto en paz. Vamos a esperar 1 minuto, 2 minutos, hasta que sean expulsados. Y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle, yo el primero, hasta que se vayan. Vamos a ver, por partes. Es cierto que los militantes de Vox han tenido que aguantar mucha mierda durante años por parte de los antifas. Les han reventado actos, les han agredido, les han hasta tirado piedras. En ese acto concreto, un chaval fue llenado de pintura hasta arriba, pintura roja, que en un primer momento pensé que le habían abierto la cabeza.
había una contramanifestación justo al lado y la policía les estaba dejando hacer cuando las contramanifestaciones son ilegales. Eso es cierto. Quien diga que el sistema protege a Vox y reprime a los antifascistas está haciendo puro y simple teatro. Está marcándose un relato. Yo que estuve ahí dentro puedo corroborarlo. Cuando Vox iba a hacer un mitin en mi ciudad hace unos años, antes de la pandemia, yo fui a pegar carteles diciendo zona antifascista. Lo pegamos en el sitio con más vigilancia de la ciudad. Y no por el mitin, sino porque era una zona donde se estaba desarrollando una feria. ¿Qué pasa? Que nos pillaron y nos multaron. Y no nos multaron por el mensaje, sino porque lo pegamos en una zona en la cual estaba prohibido pegar carteles, básicamente. Tan simple como eso. Aunque lo vendimos como una represión contra las fuerzas antifascistas que van a hacer frente al fascismo, al neonazismo de Vox y a sus fuerzas que en connivencia con bla 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 bla. Justamente lo que se está marcando Pablo Iglesias. La cuestión está en que nosotros reclamamos, pusimos alegaciones a esa denuncia y se traspapeló. Misteriosamente se traspapeló. Esos 300 euros que tenía que pagar, nunca los pagué. Y es que todas las asociaciones subvencionadas del municipio, que no son pocas, pusieron también el grito en el cielo. Y lo cierto es que me hubiese estado bien empleado pagar esa suma de dinero por gilipollas, por seguir a un adolescente en cuerpo de viejo, que es el que dirigía todo esto. La cuestión, volviendo a Vox y a su líder Santiago Abascal, es que tú como líder político no puedes arengar a los tuyos a enfrentarse, porque es lo que vas a hacer, enfrentar, porque echar a los otros es enfrentamiento, con las consecuencias imprevisibles que eso puede suceder. Coño, que puede haber heridos, puede haber hasta muertos si alguien golpea mal. Y tú no vas a estar el primero, por mucho que lo digas. Tú no vas a estar a la vanguardia de ese enfrentamiento, de ese choque. Porque en cuanto la cosa se puso fea, tú te largaste. Tú ahí no te quedaste precisamente, Abascal. Lo que has hecho es una irresponsabilidad. Y además, podrías dar mártires a tu enemigo, que es precisamente lo que ellos quieren. ¿O es que tú también querías mártires, Santiago Abascal? Y es que, como no pudo ser de otro modo, se lió. Y hubo enfrentamientos directos entre antifas y simpatizantes de Vox. Veamos las imágenes. Bueno, los ánimos están caldeados. Vemos cómo empiezan los forcejeos y ahí empiezan los golpes. Estamos viendo que un tío... Es una porra extensible, ¿no? Tiene toda la pinta de ser una porra extensible. Y de hecho, salieron noticias diciendo que iban a investigar si ese individuo tenía porra extensible o no. Y nunca más se volvió a saber, de momento. Así que me da la impresión de que ha salido de rositas. Hay que reconocerlo, también hay impunidad en ese lado. Hubo poca represión en el lado antifa, creo que solamente hubo un detenido nada más, pero en el otro, ante la sospecha de porra extensible, tiene que haberse actuado, tiene que haberse identificado el tío, fichado desde el primer momento, y no se hizo. Eso no se hizo. Y es que solamente los policías pueden llevar porra extensible, aunque seas de seguridad no puedes tenerla. En fin, se sigue liando, siguen pegándose. Las cámaras están entre la gente que se pega, bastante pintoresco. Y vemos aquí que efectivamente le dijeron vámonos, y él se largó. Se ve bastante acojonado, de hecho, en estas imágenes. En fin, de vergüenza, Abascal, de vergüenza. Si dices que vas a estar el primero, coño, estate el primero, y no dejes que los otros hagan el trabajo por ti. El culebrón de Vito Quiles está lejos de terminar. Hace poco, la misma Renfe acusó a Vito Quiles de haber viajado más lejos de lo que le permitía su billete. Vito Quiles, por su parte, ha dicho que contraatacará y que va a denunciar a Óscar Puente y a Renfe por difamación y revelación de secretos. Está por ver hasta qué punto se está marcando un victimismo al estilo progre, es decir, hacerse la víctima por un delito real, o si realmente es culpable. En cualquier caso, me temo que nos queda polarización para rato. Una polarización que además oculta las pugnas entre dos sectores del capital: la vieja oligarquía financiera y la nueva burguesía tecnológica. Pero jamás debemos olvidar que estas no son contradicciones antagónicas y que por lo tanto no se resuelven con una verdadera ruptura. Pero tras toda esa fachada de peleas y de pugnas, hay convergencias estratégicas. En la cuestión migratoria es clave. Ayuso, por ejemplo, ya sabéis, la que según los progres es la malvada ultraderecha, la representante del fascismo en España, pues su discurso con la inmigración es muy similar al de los progres. Y yo se los recuerdo siempre que puedo.
Ayuso idealiza el mestizaje, como si por sí mismo las diferentes culturas que convergen en España y en Madrid en particular fuesen a llevarse bien mágicamente, por muy masivamente que lleguen y por mucho que se guetifiquen. Y también tiene este discurso esclavista que tiene la izquierda de, claro, porque si no hay inmigrantes, ¿quién limpia el culo de nuestros mayores? Hablando en plata. Pero hasta Vox se le ven las costuras, el supuesto partido anti-inmigración y anti-Marruecos y todas estas cosas. Ha dicho que Marruecos no tiene por qué ser enemigo de España y que si ellos gobiernan, la cosa iría mejor con Marruecos. Esto lo dijo Abascal, nada menos. Obviando la actitud hostil que ha tenido ese régimen desde el principio, con cualquier gobierno. ¿Por qué? Porque Israel le ha dado un toque. Y todos están bajo la bota de Israel. Incluso Pedro Sánchez, que en realidad representa a los defensores del poder blando en Oriente Medio, como los Soros y compañía, contra quien carga Abascal, ya lo sabemos, pero en realidad están todos en el mismo barco. Pero bueno, ya entraré en el tema del sionismo en el siguiente subbloque, porque seguiremos en el editorial, pero será otro tema diferente. Es cierto que poner al PP como ejemplo no es lo más correcto, puesto que el PP europeo defiende el gran capital financiero como los socialdemócratas, el bloque de capital es el mismo, pero en España sí que tiene sus particularidades. Porque es cierto que se apoyan en un capital más nacional, entre comillas, con Eulen, con los contratos y los chanchullos que tienen con Eulen, como ya hablé en su momento. Y recordemos que el medio de Vito Quiles depende económicamente de ambos. Esto hace que su agenda varíe ligeramente, que sus contradicciones sean diferentes en este lugar concreto, pero los bloques a los que representan, al fin y al cabo, siguen siendo esencialmente los mismos. Lo que hay son pugnas de capital, pero no puramente pugnas de capital, sino que están mediadas por los intereses partidistas e incluso personales. No es un esquema puro, como algunos dogmáticos creen. En todo caso, insisto, PP y PSOE van de la mano a nivel estratégico. Y no solamente en el tema migratorio de que ya hemos hablado, sino que también se ve de forma todavía más clara, de hecho muchísimo más clara, en el juicio de la Dana. Ahí los documentos del juicio de la Dana demuestran que hubo un pacto de Estado, como dice Rubén Gisbert, entre PP y PSOE, entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno central, para no declarar el estado de alarma. Esos vídeos son muy recomendables porque denuncian también cómo el marido de la juez de instrucción de la Dana tuvo injerencias en el proceso. En todo caso, y para concluir, aunque el tema de Vito Quiles sea muy alienante, sea como la prensa del corazón, pero en el terreno político, incluso si aparentemente nos desvía de otros temas más importantes, en realidad es la punta del iceberg de unas pugnas de capital concretas. Dos bloques que en realidad tienen sus grises, como hemos visto, y que no defienden intereses antagónicos, sino complementarios, y que todos ellos representan la ruina más absoluta del pueblo español. Y no solamente eso, hay algo que es incluso más importante, al menos a corto plazo. Está demostrando cómo el Estado, cómo los partidos políticos y cómo los influencers funcionan a una para hundir a aquel que les molesta. En este caso es Vito Quiles. Se inventan, ya hemos visto, una agresión, en los medios están día tras día criticándole, machacándole, porque les molesta, no a nivel sistémico, sino a nivel personal y partidista. Porque esto va, como digo, de cómo se reparten los sillones, puesto que los estratégicos no son tan diferentes. Pero sí les importa mucho los sillones y cómo se reparten. Porque no lo olvidéis, Vito Quiles vive única y exclusivamente de atacar a la izquierda. El día en el que la derecha ascienda al poder será tan sistémico como son estos ahora. Y nosotros tenemos que atacar tanto a los unos como a los otros. A izquierda y a derecha. Tenemos que atacar a este régimen del 78 que ni Vito Quiles ni ningún otro de estos cuestiona. Y el día que nosotros, los rojipardos, formemos un medio independiente o una organización fuerte, veremos cómo la presión contra Vito Quiles, agresiones, difamaciones, injurias y todo lo que os podéis imaginar, irá contra nosotros. De hecho, en parte ya sucede con Gisbert. Conspiranoico, ultraderechista, ya veis, un demócrata como Gisbert, ultraderechista. Pero en fin, de todo, le llaman de todo. Pero como no tiene tanta resonancia como Vito Quiles, ni es tan polémico, no van tan a saco contra él, al menos de forma tan visible y tan unánime. Pero no os quepa la menor duda de que si nosotros logramos un mínimo de resonancia, irán a degüello. Y lo de Vito Quiles va a quedar en nada en comparación con lo que nos ocurra. Y es que el estilo Vito Quiles, el estilo Ndongo, el estilo de ser un periodista preguntando de forma incisiva e irreverente, se ha demostrado que les hace muchísimo daño.
les hace polvo. Igual tendremos que copiarlo. Por eso, por muchas discrepancias que tengamos con Vito Quiles y con todos estos influencers, debemos denunciar cuando reprimen, cuando difaman, cuando agreden y cuando se blindan en el Congreso para que no les hagan preguntas incómodas. Pues recordemos que a Vito Quiles y a Ndongo les han expulsado del Congreso hace poco. Ahí tenemos que estar.